Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz. La conferencia, el arquitecto Bernal Lacival Rangel, nuestro invitado, y siendo hoy las 12 con 10 minutos aproximadamente del día 27 de abril de este 2023, tengo el gusto de abrir la primera sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz. Saludo y doy la bienvenida al público que nos acompaña, amigos, familia de la Academia, miembros, pero sobre todo agradezco la presencia del arquitecto Bernal Lacival Rangel al haber aceptado esta invitación de diálogos de arquitectura. Muchas gracias, estimado Bernal. Muchas gracias a todos. Ahora le cedo la palabra a nuestro igual académico del capítulo Estado de Veracruz, a nuestro cronista de la Academia, al arquitecto Jorge Flores. Antes que nada, muchísimas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por el espacio, increíble espacio para poder hacer esta primera sesión de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo de Veracruz. Voy a leerles una muy breve reseña. Y la voy a leer en la medida de que cuando invité a Bernardo me pidió que esto fuera un acto importante, que fuera un acto lo más familiar posible, y lo queremos hacer así, salvo este pequeño protocolo de inicio de la sesión. ¿Sí? Bernal Lacival nació en Jalapa, Veracruz, en 1948. Estudió en la Facultad de Arquitectura, fue de la generación 1966-1970. Fue miembro de la Comisión de Planeación Urbana en la ciudad de Jalapa en 1974. Becado en Madrid por la UNESCO y Gobierno Español sobre Arquitectura y Medio Ambiente en 1977. Participó en el foro 10 arquitectos mexicanos con sede en Puebla en 1992. Miembro de Adopta una obra de arte, recuperación del Callejón de Jesús Campare, entre otros proyectos en el año 2000. Su trabajo profesional con más de 50 años como arquitecto y con alrededor de 300 obras, en su mayoría casas habitación, y también en remodelación y restauración de edificios antiguos, como por ejemplo recuperación del Centro Recreativo Jalapeño, Hospital de Higienitas, ahora la sede del IBEC en Puerto Veracruz, en 1984, proyecto de recuperación del Palacio Municipal de Coatepec, 1984, casa denominada Exdroguería Veracruzana, antes la Casa de la Inquisición, 1985, colaboración junto con su hermano Carlos Lacival en la recuperación del Parque de los Berros, 1985. Hacienda del Encero en 1985, Archivo Histórico del Puerto de Veracruz, 1985, la remodelación del Diario de Jalapa, 1990, el Ágora de la Ciudad, está en Parque Juárez en el año 2000, Biblioteca Carlos Fuentes en el 2004. Publicaciones tiene de la Hacienda Elegido en colaboración con el geógrafo Luc Cambresi, editorial La Luz. ¿Sí? Ahora cedo la palabra al secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo de Veracruz, el doctor Jorge Olivares, que hará una breve contextualización de la obra del arquitecto. La función de la Academia es premiar. La función de la Academia es premiar obras de arquitectura relevantes que contribuyen a la imagen de la ciudad y, por supuesto, a sus creadores. Entonces, Enrique Murillo, que fue el primer académico emérito, básicamente por su obra extraordinaria, premiada por CAPSA y por la Bañera, fue el encargado de crear este capítulo. Y bueno, pudo armarlo,
pudo desarrollarlo antes de morir. Afortunadamente, pues el apoyo de Rafael Pardo, digamos, es el que ha dado la continuidad a este capítulo, y hoy es cuando iniciamos básicamente para analizar esta obra. La obra de Bernal es espectacular, por muchas razones. Personalmente me he dedicado al tema del lenguaje, de la arquitectura, y sobre todo con la preocupación del cómo, desde la época del modelo que nos tocó vivir, fuimos compañeros de generación, de clase, desde la preparatoria. Entonces nos tocó vivir los años 70, exactamente cuando la época del modelo estaba en su apogeo, pero en contra de la arquitectura clásica, específicamente llamada la clásica, pero el clásico es toda la arquitectura desde los griegos, que ha venido como una evolución. Bernal ha continuado esa evolución, no se involucró tanto como muchos de nosotros lo hicimos con pues nuevas experiencias, otras alternativas, que era lo que se manejaba en ese momento, ¿no? Pero lo principal y el problema que hubo, o básicamente el fenómeno que hubo en esa época de los 70s, fue la destrucción de los centros históricos, o sea, la destrucción de las casas viejas, ¿no? Y bueno, anecdóticamente nos encontramos, porque trabajamos en dos grupos, yo afortunadamente con el que hemos dicho, de ir buscando reciclar villas antiguas, rentas, barandales, etcétera, etcétera, es decir, rescatando esos valores para poderlos incluir o para poderlos incorporar a la arquitectura que se estaba desarrollando. Bien, analizar su obra, recibí, bueno, hace 2 días 140 imágenes y me resultó bastante completo, sí, completo y sobre todo afilado. Pareciera que la obra de Bernal ha ido solamente en un solo camino, muy estrecho, en ese entonces llamado como colonial cristiano. Ahora básicamente es como arquitectura regional, ya se ha aceptado como otro término, pero en aquel momento era así como el colonial mexicano. Y bueno, todo este tema de este tipo de arquitectura, en el caso de Bernal, ha tenido básicamente herencias, o sea, herencias y sobre todo lecturas de conceptos que van mucho más allá de la época, y eso es lo que quisiera como explicarles, ¿no? Adelante. Él nos presenta estas imágenes básicamente de referencia, y por supuesto el plan de la Jalapa antigua, y por ahí Tlacotalpa, esta imagen no sé dónde es, ¿verdad? Es Pascua. Sí. Es Pascua, ¿no? Entonces sí, no conozco absolutamente nada, pero nos da algunas referencias y nos da algunas pistas, ¿no? Insisto que no todas las personas, sobre todo jóvenes de 22 o 24 años, no tenemos esa formación o ese gusto por la arquitectura tradicional, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos tocó ver, por ejemplo, Tlacotalpa con calles de pasto, que era impresionante, y de otra manera, ¿no? O sea, mucho más humana, ¿no? La familia Bernal ha venido con pues toda una tradición, digamos, histórica, es una de las familias muy jalapeñas, y me recuerdo por ahí una anécdota del casco de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, ha sido así como, es decir, el apreciar los elementos originales
originales, ya sea dentro de su casa, que por cierto, ahí nace la escuela que está en la Casa Bernal, en Juan Soto. Entonces, digamos, hay muchas reglas, como es natural en una ciudad que era tan pequeña y que era muy entrañable, ¿no? Adelante. Esta era básicamente nuestra visión en los años 70, cuando nosotros egresamos. Lo que se estaba construyendo pues, es con Pablo O'Gorman, estas interpretaciones de lo que es la arquitectura del moderno. Y había estas tres líneas claramente definidas. Fran O'Reilly con la arquitectura orgánica, Le Corbusier con la arquitectura purista y Mies van der Rohe con la funcionalista, ¿no? El problema que se dio básicamente después de los años 70 fue básicamente las interpretaciones esquemáticas. Digamos que lo que consideraría, por ejemplo, con la visión de Fran O'Reilly de ese rescate de una arquitectura elaborada con ladrillo y con cantera y madera, se va haciendo esquemática con los techitos, ¿no? En el centro vemos lo que es la ciudad, son una abstracción, y yo diría más que una abstracción, una degradación de los conceptos de Corbusiano, ¿no? Para ser básicamente funcionalista la arquitectura, o sea que no tiene ningún sentido, ¿no? Y en última imagen, pues es realmente lo que es el funcionalismo, ¿no? O sea, la pura estructura y vidrio, materiales caros, pero sin ningún significado como arquitectura. De aquí nace el posmoderno, como un reclamo de los significados. Y el posmoderno, para todos los arquitectos funcionalistas y con toda nuestra escuela, bastante del moderno, de materiales originales, tectónicos, estructurales, el posmoderno resultó como un chiste. Entonces, el Venturi con una pequeña línea marcando una bóveda, el rescatar la casa a dos aguas, hacer la composición, echarle el muro con la plaza de Orleans, es la plaza Italia, es para los inmigrantes italianos. Entonces crearon una escenografía, ¿no? Y la última obra también es Charles Moore, y ya es muy contemporánea, ¿no? Entonces, la base del posmoderno es la recuperación del clásico. Entonces hace la fusión, lo que hace el moderno, cumpliendo a través de 50 años, de los 20 a los 70, lo que es la arquitectura clásica, la evolución natural de la arquitectura, entonces la recupera el posmoderno. Pero lo hace de una manera lógica, lo hace de una manera casi como artificial. Y eso es lo que golpea el rechazo a todo lo que se llama el posmoderno. Entonces, sin embargo, lo que hace el posmoderno es observar de otra manera la arquitectura desde el clásico, desde los griegos y desde los romanos. Y entonces aquí podemos ver algunas imágenes que he extraído que van a coincidir con la obra de Bernal, o sea, lo van a notar, ¿no? La primera serie, que son estas tres, son de Pompeya. Entonces lo que podemos ver, pues, los patios centrales, las fuentes, los remates, los acabados y sobre todo la vinculación con el arte. Y en la segunda, que es un templo dentro del Partenón, donde están estas esculturas, es la manera de la composición a través de un cuerpo y después ir colocando de manera adyacente otras entidades, pero de alguna manera que se vean claramente cómo están enlazadas, ¿no? Estas son imágenes ya del posmoderno con Ricardo Bonfil, español radical en Francia, donde hace un conjunto
computacional y lo hace más humano, al tener esa referencia. Entonces el posmoderno se da cuenta de que manejar los valores perdidos de la arquitectura clásica, de las proporciones, de los símbolos y sobre todo de los materiales, es lo que va a hacer esta arquitectura mucho más humana. En la parte de abajo vemos dos obras de Charles Moore, y esto es la imagen como de rechazo del posmoderno. Pero es que el posmoderno acepta la arquitectura no como una trascendencia, digamos, una metáfora del espacio, sino lo acepta como un objeto industrial. Y esa es básicamente la postura del posmoderno, de que el objeto es simplemente un objeto artesanal que al hacerse escenográfico crea la escenografía de la vida. Entonces, básicamente su función es crear una escenografía de la vida. Y se puede hacer incluso con estos símbolos, porque este es un despacho de publicidad, y le hace este símbolo, esta entrada que es muy llamativa con esos prismáticos. Pero la obra de Charles Moore, en la otra parte, pues es una obra muy adecuada al sitio, ¿no? Frente al mar, vinculándose con la loma, siendo una forma articulada, ¿no? Con una parte central, ver cómo resuelve las cubiertas, ¿no? Digamos, esto es lo que vamos a ver en la obra de Bernal. Un referente mexicano del posmoderno, no es posmoderno, porque el posmoderno inicia en los años 70, es Luis Barragán. Luis Barragán es un pre-posmoderno, ¿no? Es un pre-posmoderno, porque es de los primeros que reconoce el movimiento del moderno. Él visita Le Corbusier, él admira Le Corbusier le muestra su obra, pero él trae toda una herencia, igual que Bernal, de ese amor a las haciendas, esa vivencia en esas casas antiguas, pero sobre todo esa conjunción familiar con esas casas. Y pues Barragán en los 70 estaba, bueno, ya casi en su última etapa, pero todavía vivo, y bueno, visitaba la casa con todos los estudiantes, pero la veíamos más como el tema innovador del color, como lo mismo que Gorel. Adelante. Para mí esta es la principal referencia del posmoderno mexicano y del posmoderno a nivel internacional. El posmoderno es un movimiento que se genera en Estados Unidos, pero este personaje, Emilio Fernández, hace películas al estilo de los westerns americanos que trabajan en Estados Unidos, y viene a México y hace una interpretación, pero a la mexicana. Entonces hace de charros mexicanos y las haciendas. Los westerns son casas de madera y los charros mexicanos son las haciendas, la casa grande, las haciendas. Pero un detalle, ya no están las haciendas, ya no existen las haciendas, pero tiene un escenógrafo, Jacob Parra, que bueno, es familia de Bernal, y hace esta casa, la casa de Emilio Fernández. Enrique Murillo, te recuerdas, que nos comenta que la visita y bueno, se enamora de esta casa por todos los detalles. Y, digamos, en esta época que reconocí la obra de la arquitectura tradicional mexicana o de herencia española, no era relevante. Estamos viendo hacia adelante, estamos viendo hacia la modernidad. Pero aquí, como escenógrafo, sobre todo creo que 140 películas hicieron en esta casa, entonces se hizo básicamente una escenografía, y eso es posmoderno. No lo hacen con la conciencia arquitectónica, sino lo hacen con la conciencia de un director de cine y de un escenógrafo.
Adelante. Dentro de nuestra área, pues tenemos estas herencias, ¿no? Tanto de Armando Bravo, que también hace una transición y tiene toda una formación académica neoclásica de San Carlos, y entra exactamente, cuando se enriquece, cuando empieza Ciudad Universitaria y el modelo, entonces hace esa pequeña transición. Desgraciadamente no conseguí las obras relevantes de Armando Bravo, donde se ve claramente cómo introduce algunos elementos. Tenemos una obra en Revolución, donde introduce unos parteluces, ¿no? Corbusianos, pero con una casa que se ve bastante clásica. Está Julio Sánchez Juárez, que además de ser profesor nuestro en el quinto año, vive en casa de Bernal, o sea, tenía una relación. Y no sé, Bernal, si trabajaste tú con él o... Bueno, más bien trabajó Carlos. Pero bueno, Bernal a nosotros nos sorprendió muchísimo como estudiante, porque tenía todos los elementos que nosotros no teníamos y toda la técnica para hacer los modelos. Realmente estaba mucho encima de nosotros. Y el tercero pues, es Enrique Murillo, vecino de Bernal, ahí en Juan Soto, y también siempre le tomo mucho aprecio. Y bueno, Enrique Murillo fue de los que buscó también el uso del tabique, materiales regionales, la técnica, pero dándole un enfoque completamente contemporáneo. Esta es la obra de Bernal y pareciera bastante simple, ¿no? Pero realmente muy compleja, porque es una obra que aparentemente es muy pequeña, pero yo la percibo mucho más grande de lo que realmente es. O sea, si vemos los metros cuadrados, a lo mejor son menos de lo que aparenta. Y se minimiza, digamos, por la curva y por el sitio, que es la entrada exactamente a las ánimas, es un remate por ahí, pero tiene una jerarquía, o sea, de privacidad, más que de unidad, es de privacidad hacia el propietario, ¿no? No sé cómo es lo ves. correcto. No, así fue hecho. Así fue ejecutada la casa para un señor de Corpus, bueno, no se oye. No se oye. Y la casa, precisamente, el señor me dijo que necesitaba una casa pequeña, porque él tenía dos hijos y su esposa. Pero esta experiencia de esta casa fue efectivamente cuando se iniciaba el fraccionamiento antes, y era la casa número 1. Y para poder lograr esta casa, estaba inspirada en la obra de Bravo, que está en la capilla de San Luis. Y había una plazoleta de una cruz que me gustaba mucho, y yo hice como la continuidad la obra de este señor hacia la casa, de tal manera que se hiciera ahí un juego de arquitectura contemplativa. Y bueno, mi experiencia en esta casa es que me tenía que esconder porque pasaba mucha gente y yo decía, no me dejan trabajar. Pasaba, y cantidad de cuates pasaban a saludar, pero fue de las primeras que yo hice en las años. Después había otra que hice para una familia Lamy, y siempre con la idea de que fueran casas privadas, que fueran recogidas para la familia, que estuvieran tan expuestas.
aunque esta esquina ya es feroz, terrible, porque circulan todos ahí enfrente. Cuando él me decía que no quería tener pues tanto vecino, no, es casi imposible. En la actualidad sería un minimalismo, pero digamos, los movimientos del postmoderno son minimalismo, el constructivismo, se mezclan, o sea, no hay ninguno que sea claramente definido, pero en esa época no se pensaba en los movimientos postmodernos y Bernal lo hacía básicamente como una continuidad. Y estas obras, en estas partes que viste un collage, porque es una barbaridad, podemos ver muchos detalles, insisto, tanto de reciclaje como de recuperación de las columnas, de los remates metálicos y sobre todo las soluciones utilizando materiales muy accesibles, ¿no? Que son los ladrillos, no se llaman los ladrillos, para las celosías, las mediatablas. Entonces, ahí se eliminaron lo que se utilizaba en ese entonces, que era la balaustrada, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque con este concepto minimalismo se crea una textura, más bien es un trabajo de textura. Y bueno, sí aparecen los techos inclinados, pero insisto, el tipo de composición es complejo. No son elementos simples, sino son articulados. O sea, siempre van buscando detalles ortogonales o fractales, ¿no? Y sobre todo, como lo vemos en esta imagen de abajo, con diferencias de niveles. Y eso es lo que hace que perceptivamente se vea muy fácil la simplicidad de la composición y no se perciba como una forma completa. Esta es una belleza de casa, es una simplicidad, insisto, aquí ya hay una interacción con el minimalismo, a pesar de que se tenga esas referencias, o sea que nosotros percibamos tabique, colonia mexicana, ¿no? No, es realmente una composición de llenos, vacíos y de elementos que sobresalen. Y como les digo, los aleros, al ser planos, nos remontan a básicamente la cultura antigua. ¿Cómo lo ves? El tema básicamente este es un conjunto, ¿no? Exactamente lo que está, o sea, no lo he visto, pero lo que veo aquí básicamente es la implementación del ciclo del árbol, que es el definitivo. Sobre el árbol es donde se genera el conjunto y básicamente los niveles, las terrazas. Y bueno, eso proviene de los aztecas, ¿no? De crear estas formas de ocupar las lomas básicamente con las terrazas. Si los detalles ven cómo se resuelve la esquina, ¿no? con un giro para hacer articulada la forma. Entonces con eso se crea una significación, pero siempre respetando la diferencia de altura, ¿no? Las terrazas, las plazas y básicamente las fuentes. Eso es lo que me recordó básicamente ¿cómo se llama? La arquitectura romana, ¿no? Solario. Adelante. Vean la textura, ¿no? Entonces, no es solamente la celosía para ocultar un tendedero, sino básicamente es la visión árabe de lo que es la celosía para el paso del aire. Jalapa tiene un muy alto grado de humedad y entonces a través de la ventilación y
y de la iluminación, tenemos el vidrio, ¿no?, que se incorpora como un elemento totalmente adicional, pero adicional en positivo, ¿no?, porque nos da una transparencia, ¿no?, y sobre todo crea una especie de invernadero hacia las plantas, ¿no? También el manejo de la vegetación es impresionante. Y ahí se ve claramente en esta obra cómo se maneja la composición. Es una composición articulada. Entonces, pareciera una obra muy simple, pero es bien completa. Es mucha dinámica, mucho movimiento. Y otro detalle, no hay una ventana que sea igual a otra. Todos son de diferentes direcciones. Adelante. Las escaleras y los niveles. Esto me recuerda a Santorini. Adelante. El color, la solidez, el contraste con ese azul, o sea, muy griego, pero no usado por los griegos, ¿no? Los griegos lo utilizan con el blanco, pero él lo utiliza con este rojo quemado, ¿no? Entonces vean allá en la imagen, todas las ventanas son iguales. O sea, no hay, digamos, hay la intención de crear con muy pocos elementos, muy sutilmente, una dinámica de espacio, y no a través de simplemente cumplir ventanas horizontales y funcionales, ¿no? Entonces, igual la escalera, ¿no? ¿Cómo se maneja la escalera? Es como una cascada, ¿no?, que cae, ¿no?, esa escalera, y cómo se cubre con estos arcos, con esas bóvedas, para crear esos pasajes que, bueno, sí nos recuerdan los callejones de Guanajuato. Aquí es donde yo veo más ya una conciencia sobre el tema del posmoderno. Es que el posmoderno, aunque no sea, digamos, reconocido de una manera intelectual, pero de manera fáctica, sí. Y entonces ya la conciencia de la cantera, el uso de la cantera, de los mármoles, entonces implica otro tipo de obra, otro tipo de relación con la hoja. Adelante. Vean cómo es de cantera, ¿no? Entonces crea volúmenes bastante sólidos, contrastados con elementos ligeros y la incorporación del agua, ¿no?, tanto en el espacio externo como en el espacio interno. Adelante. Los interiores, esa es otra de las características muy particulares de la obra de Bernal, es que su diseño no está basado solamente en lo tectónico, es toda una arquitectura de interiores que dialoga entre sí, es una arquitectura integral entre los interiores y los exteriores. Adelante. Vean esto, es realmente una arquitectura intemporal, puede estar construida hace 1000 años y puede seguir siendo construida para el futuro, ¿no? O sea, lo que nos da es este tipo de arquitectura que no está dentro de una moda, que no está buscando ni humanismo, ni siquiera de los postmoderno, sino simplemente va con un proceso evolutivo bien personal de su obra. Es decir, lo que él va desarrollando como detalles, los va resolviendo, lo sigue evolucionando con otros materiales, pero lo sigue evolucionando con los mismos, es decir, conservando esos mismos detalles. Adelante. Bueno, las remodelaciones, que es impresionante, porque se eran unas ruinas ahí en el Parque Juárez, y él hace una sala impactante con todos estos arcos y sobre todo el sello. Aquí ya se ve claramente el sello de Bernal. O sea, ya no es una arquitectura de referencia, sino es una arquitectura de expresión. Adelante.
Aquí no conozco esta obra, me llamó muchísimo la atención. Es una arquitectura urbana, ¿no? Que no es una calca de edificios puestos solucionado uno, sino está resuelto básicamente a través de las plataformas. Y a mí me llamó mucho la atención porque parece muy asqueroso. La herencia de las extrañas. Son unos albergues para los indígenas en sierras muy complicadas. Casi el material no es muy difícil llegar a esos sitios. Tienen que ser materiales ligeros, algunos materiales sencillos, pero sobre todo ligeros, y las cubiertas son de lámina multipanel encima. Y se tendría que hacer en muy corto tiempo. Era un reto, tiempo, tipo de construcción y sobre todo las necesidades del edificio. Claro. Pero no por ello no debe ser una arquitectura, y sobre todo conservando los códigos que tienen, las terrazas, las plataformas, los puentes, ¿no? O sea, está todo, aunque sea material, digamos, bien o barato, no lo sea, pero los bloques, lo que dividen los edificios, y sí me llamó la atención los cultivos ahí de los hortalizas. Pero la escalera con los pendientes en el pasto, pues es como muy originario nuestro, ¿no? Y bueno, el tema de la luz y del color para mí es una maestría, ¿verdad? ¿No? Porque el color en la arquitectura, y bueno, para empezar a pintar un edificio fatal, en nuestra época pues estaba iniciando cómics, pues los colores había el catálogo de cómics, pero cada vez que se ponía que se colocaba dentro de los edificios, pues brillaban demasiado, ¿no? Como este edificio que está en el parque, sí, está en entonces los colores hay que matizar, pero también hay que saber matizar y relacionar. Entonces ese azul matizado con ese amarillo mostaza, con blancos, es realmente mucha conciencia del manejo del color. La remodelación, pero respetando el origen. O sea, no es el cambio, ¿no? Sino realmente pareciera que fue ese descubrimiento. Entonces, hay un respeto en el puesto de trabajo de remodelaciones. Y bueno, en este caso es una relación de una arquitectura moderna, pero sí lleva el sello moderno. O sea, logra incluir dentro del moderno estos detalles que van a ser una especie de balaustrado. Y por último, esta obra que a mí me parece espectacular por lo humano de la escala, por los materiales, y ya una maestría en cuanto al código de la arquitectura, digamos, de continuación clásica. Adelante. Una arquitectura muy sólida, muy bien elaborada, y esa relación con los muebles, ¿no? Con las esculturas, ¿no? Esa puede ser la escalera de Barragán. Bien, ahí está la línea. Entonces, los elementos sólidos, después los elementos que penetran, el tema del agua, y realmente con muchísima calidad. Adelante. Ya es
la composición parece simple, pero es bien intencionada, y por el tema del agua. Ahí están las fuentes. Cualquier elemento que sea exterior, hay diseño y el detalle, ¿no? Un lugar donde sentarse, donde esperar, ¿no? Pero a la vez los rosetones, las texturas, toda una arquitectura muy bien acabada, muy limpia, ¿no? El mueble, o sea, los muebles que son originales, y la colección de piezas, o sea, es una arquitectura muy humana, ¿verdad? Los grandes espacios, el tema de la luz, los lugares donde colocar las piezas, ¿verdad? Y estos espacios de transición, ¿no? que también son sitios, ¿no? donde son lugares para compartir, ¿verdad? Ahí está. Es una arquitectura, puede estar en cualquier griega, ¿verdad? Porque esta realmente ya es una evolución, un salto, ahora sí, claramente al minimalismo, ¿no? Y con toda la intención de muy bien Tania, ya no es artesanal, sino es completamente contemporáneo y todo el arte. Ahí está. Adelante. El tema de la luz. El minimalismo aparentemente tiene pocos significados, pero es la luz la protagonista. Las texturas, los colores, todo mínimos, ¿no? Y esta es la imagen que realmente es, pues, un minimalismo de madera, de telas, de textiles, ¿no? De aplanados, ¿no? Realmente si lo viviera Barragán, estaría encantado. Bien, este es nuestro Bernardo. ¿Es la última? Pues, ¿cómo es? Micrófono, volumen, micrófono, no se oye. Bueno, estoy sorprendido por... No está arriba. No está arriba. Mi compañero Joel, somos compañeros de escuela, yo nunca me había percatado de tantos detalles. Todo lo que he hecho durante 50 años, que ha sido, no me he detenido en los 50 años, ha sido constante. He insistido en lo mismo, en los materiales, pero he descubierto nuevos ingredientes que le han dado a la arquitectura más amplitud, más composición, más luz, y eso me ha permitido en los últimos años dar un giro, diría yo, no tan contrastante, que ha sido muy refrescante para mí. Primero haciendo casas normalmente para amigos. A todos mis cuates les hice su casa. Por ahí debe haber algunos
Toda la familia también. Pero eran casas realmente con muy pocos elementos. Usaba yo a veces las vigas de arrastre de los mujeres, pues, vigas muy mala calidad, se apoyaron con facilidad. Después vinieron las vigas tratadas, que fue una bendición para la universidad. Porque yo, de niño, vivía en una casa antigua y siempre estaba llena de polilla. La polilla era nuestro acompañante de diario, ¿no? Llenaban las bolitas de polilla. Pero ya los nuevos tratamientos, la ayuda de las piquetas de acero, los cristales ahora tratados, hacen unas ventanales fantásticas. Y eso me ha ayudado mucho porque he podido, por ejemplo, cambiar las ventanas. Las ventanas estaban antes muy cerradas y ahora son paños de cristal muy grandes que me recordaban no hace mucho a Richard Neutra, que comentaba en áreas verdes con el interior de las casas. Y entonces todos esos elementos junto con los que ya he manejado, como las columnas, las vigas, la media tabla, los ladrillos, no he perdido lo artesanal. Lo artesanal ha sido para mí pues, mi aliado, mi mejor aliado. Eso en cuanto a materiales, pero la mano de obra artesanal, que son los que realmente hacen las obras. Uno las inventa, pero no las hace, las hacen los artistas. Esta aportación artesanal, yo quisiera que nunca se perdiera, conservarla. Los mismos albañiles se recrean, porque muchas veces se piensa que el albañil está sufriendo. No está sufriendo, está encantado que le ve uno haciendo las paredes y los techos, eso les da a ellos una vida, les prolonga su existencia, les alegra. Así es. Yo me acordaba de ustedes con Enrique Murillo, que tenía una escuela de albañilería, que no sé qué acabó, si se descontinuó, pero Enrique y tú, Joel, estaban muy empeñados en mantener esa mano de obra, hacer maestros, hacer albañiles más con más adiestramiento, y les daban clases, me acuerdo. ¿Sí? Yo no he llegado a tanto. Yo lo que hago es que los estimulo mucho. ¿Sí? Siempre les digo a mis clientes, a los albañiles hay que pagarles bien, ¿sí? No los maltraten, porque ellos hacen las casas, ¿sí? y más todavía porque la mano de obra queda impregnada en las paredes. ¿Sí? Nadie los digo, no, ahí están los albañiles. ¿Sí? Y lo que hace el arquitecto es que yo los acompaño y creamos un ambiente siempre de cordialidad. ¿Sí? Y eso ha ayudado mucho. Creo que todos a mí me quieren. Porque, bueno, ellos saben que yo estoy interesado en que se mejore su mundo. ¿Sí? No faltó albañiles que me hacían unos muros desplomados. Y yo digo, oye, pero ¿por qué me los haces desplomados? Dice, es que a usted le gusta lo rústico. Lo rústico, como mal hecho. Y de seguro, háganlo. Entonces ya ellos mismos se dan cuenta que se tiene que hacerlo bien. No se permite en una obra ni desplome, ni muy mal hecho, la mano de obra muy orientada. Tiene que ser bien. Y yo creo que ha sido el éxito de los casos.
muchísimos dibujos. Tengo los armo a mano, que muchos arquitectos nuevos se sorprenden de los planos. Me dicen, oye, ¿qué plano es este? Y dije, pues, este tipo de plano los hacía Leonardo da Vinci. 1490, ya estaba los planos. Pero ahora con la computadora y la digitalización de los planos, tiene mucho sentido, bueno, para mí, para otros son blanco y negro. Pero a mí lo que me interesa más es la idea en un plano y que tenga una expresión arquitectónica y de pintura. Sí. Y bueno, tengo el problema de que mis garabatos me gustan. Gustarme los garabatos, pero los tengo metidos en cajas. Entonces, estamos nuestras bodegas, que son grandes, llenas de toppers, donde están metidos los proyectos de los niños. Que yo creo que hay que bueno, pero es un valor estimativo. En lo que es el dibujo, es un valor estimativo. Y yo me acuerdo, bueno, yo aprendí mucho de mi hermano Carlos, del arquitecto Sánchez Suárez, de Julio, de Rodolfo Palacios. Me parece un extraordinario dibujante. Y yo cuando veía los planos, aún así que era hacían proyectos urbanos, fortificaciones, calles, les da mucha calidez. No eran cualquier plano. ¿Sí? Que en paz descanse Rodolfo Palacios. Y de esto me fui nutriendo. Todavía le dibujaba yo al arquitecto Parra, que fue de mis inicios con Manuel. Y Manuel, como era muy talentoso, de mucho cariño, siempre me decía, mira, no me imites a mí los planos, haz tus propios planos, hazlos bien, no me hagas un plano mal hecho. Y eso me sirvió también porque fui descubriendo otras cosas, sobre todo de Manuel, que era un extraordinario. Yo aprecié mucho ese periodo. No fue muy largo, porque Manuel era muy inquieto, totalmente muy viajando y siempre me dejaba ahí medio bailando en un respirador. Pero le aprendí mucho. Y una de sus indicaciones que me parecieron fantásticas fue que, platicando con él, yo le dije, Manuel, haces casas muy bonitas. Yo quiero hacer casas como tú dices. Y no vas a poder. Haz tu propia arquitectura. Porque claro, él tenía unos trazos que muy difíciles puedo hacer, aunque quieres imitarlo, no lo puedes. Manejaba estratégicamente las escuadras, hacía unos quiebres, unos a 60 grados, otros a 30, otros a 20 grados. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Pero esa era su característica, ¿no? Y bueno, pues yo empecé insistiendo en lo artesanal, en los ladrillos, en las columnas, y no me he salido terqueado. Ya a los 50 años no aprendo, estoy insistiendo en lo mismo, pero siempre con mucha sorpresa. Yo creo que para los estudiantes de arquitectura, los que tienes aquí en la escuela, una enseñanza importante es tener capacidad para asombrarse.
paisaje, ver las montañas, apreciar un cuadro en un museo, en los patios. Si no hay eso, difícilmente podrá ser arquitecto. Difícilmente. Es decir, si no, la arquitectura es difícil y sumamente exigente. Entonces unos muchachos, pues se puede cultivar la capacidad de asombro, se puede cultivar sensibilizándolos, y eso permitiría tener mejores resultados en las obras. Muchas veces, cuando yo veo obras que hay una descomposición, yo creo que faltó esa cosita de la esencia, de la sensibilidad, porque en lugar de ayudar al espacio, lo mutilan, lo tasajean, y eso en términos arquitectónicos es así. Entonces aquí ¿verdad? sí. Ahorita que hablan de eso, Sí. yo traigo a colación, me gustaría leer un artículo que te escribí hace unos años. Sí, Algo que a mí me parece muy importante, si no nos dirigimos a los jóvenes, es repetirnos constantemente nosotros mismos el mismo discurso. Esto lo escribí, yo fui alumno de verdad, y en un momento muy complicado, acá hay varios compañeros, un momento muy complicado porque a mí ya no me gustaba. Yo estaba ya harto de que la arquitectura, la entrega, eran trabajos, eran cosas en muchos sentidos, no encontraba la belleza, no encontraba lo que yo estaba buscando, y era un pequeño terrorcito, ¿verdad? Éramos 4 o 5 alumnos, me permite, porque fue una pequeña, tomará 2 minutos, o 2 horas, Bernal Lascurain Rangel, 1948. Le llamé arquitectura vernácula, porque ahorita que nos habló de oportunidades, de todo, de posmoderno, pero la recuperación de la tipología original, de la tipología de México, de Jalapa, por ejemplo. Fue mi maestro en la Facultad de Arquitectura a principios de los 90. Su taller de diseño arquitectónico era singular en muchos sentidos. Fue en ese taller donde encontré que la arquitectura era algo más que un martillo interminable de entregas y maquetas. Más bien era el gusto por la forma, por el arco, por ese pequeño muro adosado que él llamaba apoyo, por el uso de palabras como sensacional, ¿sí? Increíble o maravilloso, para referir un muro, una vista, un recorrido, o simplemente para intentar describir la arquitectura en una o 2 palabras. Era de los pocos maestros que realmente tenían la capacidad de transmitir la pasión por la arquitectura, pasión por la forma, donde el arquitecto, antes que cualquier cosa, debe de pensar y ver como arquitecto. Se puede encontrar belleza si uno sabe y decide buscarla en la ruina y en el mismo abandono. En esos años de estudiante participé en el levantamiento de algunas haciendas del Valle del Perote, y en una en particular me decía: ¿no te parece sensacional este arco? Mira esta terraza, es maravillosa. Con los años vi cómo va apropiándose de esos elementos en su arquitectura. Lo que parecía ruinas y años de abandono, él lo reconoció como belleza. De alguna forma, eso es justamente el arte de la arquitectura, la interminable serie de repeticiones y reinterpretaciones en el tiempo. No hay nada nuevo, solo es encontrar la belleza donde ya nadie se atreve a buscar. La obra de Bernal es una gran belleza en calidez, no tiene una métrica que la defina, más bien es la mejor descripción de una arquitectura hecha a mano. En una ocasión nos hablaba de los 5 puntos elementales de una casa: una buena cocina, un buen baño, una ventana, un patiecito y una buena entrada de luz. A lo que agrega, con una dosis de su mística del espacio y lo bello de la arquitectura, un buen lugar donde sentarse.
alguien que se pueda sentar en un lugar agradable es un ser afortunado. No tengo la menor duda que es de los pocos arquitectos que comprenden la importancia y trascendencia de tener un lugar donde estar, ser y existir. En su obra siempre estará presente el arco sensacional, la ventana increíble y esa puerta con su pequeño portal, elementos que están constantemente en cada uno de sus proyectos, pero con la casi mágica virtud de no repetirse. No sé cómo lo logra, pero su arquitectura es de una sencillez poco común, a pesar de contar con pocos elementos y que de alguna manera podría ser repetitiva. Encontramos que cada proyecto, cada espacio es una reinterpretación y contextualización constante de sí mismo. En mi opinión, Bernal Lascurain es el arquitecto de lo cotidiano, el que supo encontrar la belleza de las formas donde muy pocos ya la veían, el que de la ruina y el abandono descifró y contemporizó la arquitectura vernácula, en la medida que ahora aparece como su estilo y escuela. Esto lo escribí hace 6 o 8 años. Ahorita que lo estaban hablando, salvo todavía nos contextualizó, podría ser por poner, ¿no? También agradecerle a Enrique Murillo, que paz descanse, que él hizo que yo perteneciera a la Academia de Arquitectura, me hicieron saber, claro, y yo estoy sumamente salvajado por el nombramiento que yo represento. Y bueno, pues también agradecerles a todos los asistentes a oírnos un ratito, ¿verdad? Y bueno, también fíjense que traigo en mente que yo cuando fui niño, me quedé de Juan Soto, vecinos del templo, yo fui un niño muy cuidado por mis papás. Bueno, que le daba yo la ropa de Carlos. Sabía de los vecinos que he usado Carlos, me lo van a dar. Pero bueno, muy cuidado. Y tenemos un papá gigante, ¿verdad? Gigante en tamaño, calidad también. Entonces, yo a veces, sobre todo en estos tiempos que ha pasado muchos años, puedo apreciar a aquel papá tan fantástico, metido en la historia, nos hizo querer a México, nos dio esos paseos de paisajes. Y bueno, también mi mamá era una persona muy hábil para obtener una casa con tantos niños, pero sobre todo que usaba la pintura, hacía cuadros muy bonitos. Tenemos en nuestra casa afortunadamente unos cuadros de bueno, todas esas vivencias brotaron más adelante. No quería decir que con esas vivencias yo ya fuera no, porque tuvimos que pasar etapas diferentes de formación que había, la regábamos, a veces somos partícipes de haber regado, haber hecho esto y el otro, pero todo eso sirvió como embalaje para poder ir limpiando nuestra profesión y haciendo mejor las cosas. Y también quería agregar, claro, los primeros padrinos fueron mis padres, eran mis papás, pero hubo otros más adelante que me alentaron para que yo pudiera hacer trabajos. Podía nombrar a Bernardino Hernández Palacios, los papás de Esther, la María Luisa, su esposa, encantadores, que siempre me tenían. El padrino es una persona que te ayuda, pero que te ve como familia, como si fueras parte de ellos.
Después don Antonio Chedrago, también me pasaron. Después don Justo Fernández López, un señorón, gran conocedor de la cultura mexicana, ¿sí? Y después pues había, bueno, vinieron don Miguel Alemán, pero eran no tan locales como don Justo, eran personajes, pero el otro y bueno, me permitieron a mí hacer obra al entrar. Y claro, ahora yo veo lo que he hecho, pues en muchas casas, muchos edificios. Estoy realmente yo estoy asombrado, ¿no? Tanto, y después uno señalando en las calles y otro diciendo, esta yo la hice, esta también, pero sí, como no me he detenido y he tratado de siempre estar haciendo construcciones, pues ahora la veo con otro ojo, ¿sí? Y bueno, pues yo estoy también muy agradecido con todas aquellas personas que se han dejado que yo les haga casas. Ahí me los he agarrado, pero curiosamente todos son amigos, ¿sí? Y todos son agradecidos. Me ven en la calle, me abrazan, me dicen, no tengo enemigos. Es una relación interesante, porque los hay, ¿verdad? Una vuelta de la esquina, ¿no? Pero tú ves al mato, un fenómeno por ahí. Pero bueno, pues yo les agradezco a ustedes su asistencia y esperamos en otra ocasión que se preste, podremos seguir hablando de la me parece que tu obra, algo sumamente relevante, que de una otra manera ya se hizo, pero no de una manera enfática, es la calidad del espacio, el corazón que tiene todo tu proyecto. Creo que ahí hay como mucho por platicar, y me parece sí relevante que a todos los jóvenes y no tan jóvenes nos puedas como un poco orientar de cómo llegas, cómo logras esos espacios que tienen el corazón, ¿no? Y que puede ser una casa o que puede ser un edificio, y que me parece sí importante que nos empieces a platicar un poco sobre esto. Miren, hay un mecanismo, que todos los arquitectos lo usamos. Para poder hacer un proyecto, pues hay que conocer el terreno, hay que saber qué quiere el cliente, qué pide, qué hay dentro del terreno, si hay rocas, si hay laguitos, qué hay adentro del terreno. Bueno, todos esos pasos que todos lo sabemos hacer, la diferencia es cómo lo ve uno y cómo lo ve el otro. Porque es la cuestión de sentir perceptible. Ahí comienza la acción de cada uno. Para que yo haga una obra, necesito, por supuesto, ver el terreno, pero sobre todo entro en una etapa como de psicología con el cliente. Él no se da cuenta. Siempre les digo, llévame donde vives. Bueno, les voy a decir esto, que yo necesito que la persona que me contrata sepa qué es lo que hago. Ha habido clientes que me dicen, y ahora con el celular, con las imágenes, 2 minutos, 2 segundos, ya tienen, y me dice, mira, ¿qué es lo que yo quiero?
Te equivocaste, arquitecto. Precisamente porque yo no hago. Bueno, los hay. Otros ya saben qué es lo que yo. Y eso es la gran mayoría, y entonces se me facilita más hacer la obra. Primero veo pues la escala de familia, quiénes son, cuántos son, y manejo los elementos que siempre lo he hecho, que son las columnas, las vigas de madera, las bóvedas, en fin, lo esencial lo manejo en ese momento, pero los voy colocando estratégicamente. Ni pongo tantas columnas, ni pongo tantas bóvedas, sino que voy entendiendo el espacio, y voy tratando de que cuando uno recorre la casa, uno disfrute la casa, porque no es lo mismo una salita con el comedor, con la cocina, pero si no tiene ese movimiento, que es el que yo hago, busco los remates visuales, busco la ventana que tenga el tamaño ideal, por eso cambian mucho las ventanas, porque no todas ven lo mismo, y no todas corresponden al espacio interior. Entonces voy localizando las ventanas, las columnas, los techos, y normalmente yo trato de que las casas tengan buena altura. Me he preguntado qué es lo que yo no quisiera hacer. Pues es eso, casas chaparras, donde no cabes, sobre todo para climas como los nuestros, ¿no? Que necesitan mucha altura. Pero todos esos elementos los pongo en juego y hago los primeros dibujos, los primeros croquis, y ya con el tiempo ya digo cómo pienso distribuir el espacio. Siempre hay sugerencias, y uno tiene que estar abierto a las sugerencias que la van a vivir. No es tuya la casa, entonces hay agregados, pero ya el resultado final casi consiste en esto. Si la casa proyectada cumple un 70-80% de lo planeado, está aprobada. Es una casa que tiene éxito. Si queda uno abajo, un porcentaje, un 40%, pues ya estuvo que ya la reglaste. Va a ser un desastre. Entonces, las casas necesitan tener un porcentaje muy alto en los conceptos que uno quiere que se pongan, la luz, circulación, visuales, los espacios de transición que tienes, capacitas, pues se cumple ese porcentaje. Ese es nuestro principio, es que prestan un buen servicio. Requiere tiempo, pues sí, como no, o sea, requiere sentarse y hacer los planos y los dibujos y todo. Pero el resultado final es bueno. Sobre todo que la casa es una inversión. Cuando está hecha con calidad, esa es la mejor. Por eso sí te buscan, por eso confían, porque al final de cuentas saben que es una casa de calidad. A veces cuando un cliente, ya una vez que de hecho los dibujos se me bajan, puede haberlos seguido, le decía yo en mi interior, no se van de decir. Mucha gente aquí que te queremos, ¿verdad? Vuelvo a insistir, te queremos explotar bien. Entonces, a mí me gustaría que el micrófono se pase
pase de aquel lado y todo aquel que quiera hacer un comentario, alguna sugerencia, una pregunta. ¿Cómo cree que un arquitecto logra hacerse de un lenguaje arquitectónico que lo identifique, que defina su obra y que también permita reconocerlo, así como sucede con su obra? Miren, es muy difícil para un arquitecto crear un estilo, explicarlo. Aunque mucha gente, más arquitectos, pues pongan mucho interés en crear un estilo, es muy complicado. En mi caso, se creó un estilo por la insistencia constante en los materiales, las líneas. Entonces, se puede identificar mi obra, ¿no? Se puede visualizar en las calles, en los estacionamientos. Pero también me han ayudado mucho, por ejemplo, Mario Arteño, Patni, que han hecho prolongar la existencia de esta arquitectura, ¿no? Que esa arquitectura se descubrió, pero en realidad no sabíamos que existía. Por eso yo creo que lo que me preguntas, yo creo que con mucha dificultad se tendría que hacer un estilo. Pero es muy complicado porque ahora además nos dominan las nuevas tecnologías y nadie quiere ser viejito, construir casitas de portavitos, quieren hacer naves y grandes, una arquitectura más moderna. Cuando yo hago las casas, los clientes me preguntan la fachada, arquitecto. Quiero ver la fachada. Y yo les digo, la fachada no es importante. Lo importante es adentro. No les voy a hacer una mala fachada. Pero lo importante es la línea interior. El exterior, pues, no es mi estilo. Sin embargo, trato de que las casas tengan un color. Porque el fachadismo es otra disciplina diferente. Nosotros tenemos que ser, tanto adentro como afuera, la misma liga, pero como mis casas son realmente privadas, procuro que la casa sea privada, que las ventanas estén del tamaño correcto, que se sienta la gente que no la está manteniendo también pasa, sino que tiene esa privacidad. Eso es ahora en nuestro tiempo es lo más valioso, la privacidad que tanto buscamos, ¿no? Entonces, volviendo otra vez, pues sí, he creado junto con muchos arquitectos, pues un estilo, si se puede llamar así, acabo este fin de semana, fuimos a ver la inauguración de una casita que se hizo con los albañiles, pero sin mi presencia. Yo le dije que había una anécdota familiar de Manuel Parra, porque mi papá le pidió a Manuel Parra una casa de corregidora. Y bueno, la crítica fue la mejor casa de Manuel, porque nunca fue. Y ahora la casa que acaba de inaugurar también yo no fui. Es la mejor casa. Pero diversas personas muy agradecidas. Sobre todo, lo que es muy importante es tener un proyecto bien hecho. Después la construcción, hay detalles
si hay un proyecto completo, bien puesto, la casa de finanzas. Por eso a veces me decían que Calvet Barragán, dibújeme en una servilleta en mi casa. Y dice, no, dice, el dibujito de la servilleta es todo. Bueno, que por cierto conocí la casa de Barragán en un momento especial, que estaba yo trabajando en esas construcciones. Me llevaron a la casa de Paraguay y fue muy impresionante el hecho de que la he visto a pocos años de fallecido el arquitecto. Todavía tenía pues cosas de él personales, nada más que me llevaron amigos de él, amigos que convivían en la casa. Entonces vi sus fotografías, vi su sillón, todavía el baño tenía los fierros ortopédicos porque lo metían en la regadera, lo bañaban. Y esa vivencia de esa casa también me ayuda, y lo veo reflejado. En una ocasión vino el arquitecto Casillas, Andrés Casillas, que era el segundo del y vio algunas cosas que yo estaba haciendo y me decía, oye, esto es de Luis Barragán. No, dice, sí, esto lo hacía Luis Barragán. Había un ingrediente de Barragán, porque tan simple, tan sencillo sus espacios. Tenía esto que yo siempre lo he dicho. El espíritu del arquitecto quedan impregnados en las paredes. La gente no lo ve, pero es algo intangible, es algo que no es cuantificable ni demostrable. Entonces, la presencia del arquitecto Barragán en su casa, que era una casa íntima, pues existe eso. Y yo lo veía y decía, qué bonitas paredes, pero seguramente tenían el espíritu del arquitecto impregnado. Había una anécdota muy simpática que se la contaba de que en una ocasión vino una arquitecta alemana y venía a ver la obra de Luis Barragán. Esto no lo comentó Casillas, porque Casillas creo que era el segundo. Entonces le dijo, ya estando la arquitecta en México, le dijo a Casillas, Andrés Casillas, dijo, oye Andrés, llévate a esta arquitecta, quiere ver la capilla de las capuchinas en Tlalpan, ¿no? Llévala, toma el Mercedes y llévala. Llévala. Entonces la llevó a la arquitecta y entraron a la capilla, y vieron la capilla, etc. Y entonces, regresando, le dijo el arquitecto Barragán, Andrés, ¿cómo te fue? Dice, mira, Luis, cuando entra la arquitecta, cae hincada en el pasillo de entrada, asombrada. Y dijo la arquitecta, es lo que yo quería. ¡Le cayera! Porque claro, la gente se impresiona de esa arquitectura por lo simple, lo segundo, pero la luz, las alturas, el material, bueno, pues es todo, Luis, ¿quieres preguntar algo? Pues,
creo que este detalle último marcaba mucho la calidad del mismo año cuando estuve a Andrés Casillas, ¿no? Nada más quisiera agregar la parte del sollozo, ¿no? Que hace la este taller, ¿no? No son nada de y después no me dijo nada, porque demostraba la calidad de los mismos. A ver, paso el micrófono. Bueno, antes de nada, ya tantos años, ya como decían hace rato, ya son lustros. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención desde que te conozco. Y una de ellas, bueno, varias de ellas he dicho aquí, pero vale la pena sintetizarlas como una manera de crear esta como metodología de la que se estaba tratando de hablar cuando se habla del proyecto. Una de las cosas que dijiste es que tú antes de nada te consideras un artesano. Esta es una parte esencial para el proyecto, o sea, no se puede proyectar sin el conocimiento profundo de los materiales y de los sistemas constructivos, y eso se hace con el tiempo. Y al final de cuentas, un artesano va conociendo más a fondo los materiales cuanto más los trabaja. Y este es el caso, como tú comentabas, de tu experiencia. Entonces, esta parte a mí se me hace como esencial, no solo por lo que implica en la parte del proyecto como tal, o sea, también se hablaba de esta importancia del dibujo en el proyecto. Eso lo sintetizo con una frase de Ricardo Roca. Ricardo Roca decía: yo pienso con las manos. Y eso me pasa a mí, nos pasa a todos los arquitectos de generación, quizá menos a Pardo, porque ya es mucho más nació con la computadora. Pero nosotros hicimos proyectos con las manos, con las hojas de papel, y con los croquis y más croquis sobre los croquis. A final de cuentas, el mecanismo este de diseño, que lo señalabas tú, es recrearse en plantear las alternativas unas sobre otras, y si las puedes hacer una historia mejor, y si no, en un solo lugar. Entonces, esa parte de pienso con las manos, esa parte de hacer croquis como una manera de entender, es algo que forma parte de esta manera de enseñar y aunada con esta artesana que todos debemos de llevar dentro como una información profunda de no cómo se ven los materiales, sino cómo se hacen las cosas. Algo que también me llama la atención de tu obra en particular es esta proporción siempre precisa, o sea, no hay esta extralimitación en el manejo del espacio, siempre haces espacios que son los adecuados para lo que se requiere. Y yo siempre he dicho, la proporción es el resultado de la experiencia. Hay algunos atajos como la proporción áurea, por ejemplo, pero la proporción en realidad del espacio como tal, y lo decías ahorita cuando comentabas de yo no voy a hacer casas chaparras, o sea, hay una necesidad de manejo de la proporción como solución del espacio que siempre está presente en todo, y es algo que a mí siempre me ha impresionado. Entonces, un poco como una recomendación o como esta metodología para los muchachos es: vamos a hacernos artesanos. A partir de este conocimiento de los materiales, como bien dice de las columnas y de los muros y de las cubiertas y de la madera, vamos a tratar nuestros proyectos, pero con este conocimiento que cada vez es más sutil de las cosas. Y desde el punto de vista mío, no mirarnos nunca del dibujo,
pero no como una manera de tratar de plasmar lo que ya existe, sino justamente de descubrir ahí lo que no hay. Entonces, te agradezco mucho haberte visto después de tanto tiempo y un abrazo. No es necesario, pero dos cosas muy importantes. Fernán y yo somos hermanos. Yo llevo más años que él. Yo soy 81 y él está más chiquito. Estudiamos en la escuela, cuando en la facultad, cuando yo salgo, él entra. Entonces la formación arquitectónica que tenemos ambos es totalmente diferente. Puede hacer una casa de Bernal aquí enfrente y una mía de este lado, y dicen, este es Carlos y este es Bernal. No hay, él tiene un estilo muy particular en el que ha definido su personalidad. Yo me imagino que Bernal, pasa a mí también, qué planos tan bonitos, mira aquí el muro este que es de 14 y cuando llega la realidad dice, este no es de 14, es de 28 y este es de piedra y este da vuelta. Entonces los planos empieza uno a evolucionarlos de tal manera que desaparecen. Al rato ya los planos ya nomás es para las instalaciones, ya lo demás es impresionante. La producción arquitectónica de Bernal tiene mucha calidad. Claro, 50 años de ejercicio profesional, pues tiene que haber un resultado. Otro detalle muy importante que mencionó Joel, y ese es para que lo vean los estudiantes. El arquitecto Armando Bravo Ramírez, mi papá y él eran muy amigos, y cuando yo hago una casa en la calle de Juan Soto, 1962, él pasó, Armando Bravo, viene ahorita porque a lo que quiero llegar. Me dice, Carlos, tú eres hijo de Carlos y yo soy hijo de Carlos. Bueno, ¿por qué no remetes la casa 40 centímetros? Oye, pero si, ¿para qué? No, mira, es que si tú remetes la casa 40 centímetros, hay que darle una banca para que todo se siente. Y la verdad es que ahí está la banca de Armando Bravo. Él me sugirió, y uno pasa en la calle. Bueno, era el dueño era una cosa muy singular, porque nos hacía competencias de correr, entonces se sentaba en la banca y decían sus marcas listos fuera y había que dar la vuelta a la manzana y ya después hice 2 minutos y 3 minutos, entonces era muy agradable y eso se quedó. Ahí está la banca, la pueden pasar. Y a lo que quería yo llegar, Armando Bravo Ramírez era una persona, un arquitecto pues muy sensible. Cuando él presenta, Joel presenta la fachada del Parque Juárez hacia el Palacio de Gobierno, alguien, y como dice Bernal, hay unos que están en favor y otros que están en contra. ¿Cuándo se inaugura la fachada de esta presión? Creo que es 42, algo así. ¿Qué pasa? Pusieron una placa muy bonita, yo creo que debe tener 50 o 35, y ahí dice los nombres de las personas que construyeron, y en una de ellas, que vale la pena que lo pasen a ver, está las 3 puertas, y del lado derecho está la placa en cantera rosa, y dice fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. ¿Y qué pasó aquí abajo? Él, Armando Bravo, no estuvo de acuerdo en cómo había quedado la obra, que ya lo mencionó Bernal. El 30% lo hicieron de una manera. ¿Saben qué hizo? Una escalera en la noche y con un cincel borró su nombre. Y si ustedes pasan ahorita y se fijan en la placa, dice, se nota que dice Armando Bravo borrado, Bravo, Ramírez, lo borró. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sinceridad personal como arquitectos en que para expresar las cosas y quedar satisfechos, pues debe haber una armonía, que dice Bernal, una armonía entre el cliente y uno. Si no hay esa armonía, no salen las cosas bien. Y Bernal lo mencionó entre líneas. Ya llega un momento que ya el cliente, cuando va uno a cierto nivel de la obra, ya el cuate ya nada más paga. Ya no hagas nada, nada más paga, ya déjame a mí. Entonces es cuando uno crea los espacios. Él es muy superior a mí, lo reconozco, pero vale la pena que reconozcan su obra, su sinceridad, su expresión, su luz, sus ventanas, cómo él a través del tiempo ha madurado,
tiene uno que madurar a fuerzas, pero él ha madurado muy consistentemente y su expresión arquitectónica es increíble. Muchas gracias. Bernal, yo creo que hay que hacer un justo reconocimiento a tu obra en cuanto a la calidad espacial que presenta cada una de ellas. Me tocó participar contigo mucho. En todo caso, ya entiende uno la cuenta, pero le platicaba yo aquí a Rodolfo. Una de las características importantes del espacial, a mí siempre me parecía magnífico el espacio, una magnificencia que tienen todas y cada una de las obras. Creo que es la mejor característica que puede dar un arquitecto, ¿no? Tipo como lo que, pues también lo comentamos muchas veces, ¿no? Con relación a Armando Bravo. Lo hemos comentado hacia ¿no? Bueno, pues son obras que valen, como decía Gorreta, ¿no? El día que me acuerdo vale por 5 años de facultad de arquitectura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas características que tiene la obra de magnificencia la tiene tu obra, como la tenía también la estación de Roma, el ferrocarril de Manuel Paz, pero tu obra tiene esas características. Responde yo siempre sin haber ido, sin haber ido. Bueno, Bernal, mi querido Bernal, te vamos a dar un gran reconocimiento de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Veracruz. Se me hace el favor de... Bueno, dice la Academia Nacional de Arquitectura, por cuanto en la persona del arquitecto Bernal Azuela Rangel concurren experiencia, calidades, cualidades establecidas en nuestros estatutos para pertenecer a ella como un académico de número. Muchas felicidades. Muchas gracias. Siendo ya la 1:53 de la tarde, damos por terminada esta primera sesión de arquitectura del capítulo 10. Muchas gracias.